Dice la palabra de Dios: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Pueden sentarse. Uno de los grandes problemas en los cuales la Iglesia de Cristo, las congregaciones en todo el mundo, es afectado es a través de dos pecados que pareciera que son como un virus dentro de las congregaciones. Y estos dos pecados, desafortunadamente, a veces es difícil de parar. Estos dos pecados es la murmuración y el chisme. Son dos pecados que las iglesias de alguna manera empiezan a tener en diferentes áreas, ¿no? Ministerios, servidores, congregantes, y que de alguna manera causa mucho daño a la iglesia de Jesucristo. Hoy vemos actualmente a través del internet, YouTube, Facebook, cómo empieza a haber un ataque incluso entre iglesia e iglesia, entre ministerio y ministerio. Luego ponen un pastor con otro pastor, una doctrina con otra doctrina, y en fin, lo que el enemigo trata de hacer es confundir a todo el mundo. Y nosotros debemos de recordar que nuestra guerra no es entre carne y sangre, nuestra guerra es espiritual. Y si a eso le agregamos nuestras propias fallas, nuestras propias concupiscencias, nuestras propias faltas, entonces eso va a provocar que la iglesia del Señor Jesucristo esté batallando en diferentes áreas. Pero para eso tenemos un recurso. Y el desarrollo que vamos hoy a ver, a estudiar, tiene que ver con algo muy importante que se llama la consejería bíblica. Y así es el tema que vamos a desarrollar. La consejería bíblica. Lo primero que quiero establecer son fundamentos bíblicos, cristocéntricos, fundamentos que nos permitan de alguna manera establecer cuáles son esos elementos que la palabra de Dios nos muestra. En primer lugar, nosotros debemos de entender que la Biblia nos habla de que todos nosotros debemos de estar preparados para dar una consejería bíblica. La consejería bíblica, de acuerdo a la Biblia, no solamente es del lado del pastor. Obviamente, el pastor tiene la obligación de dar una consejería bíblica, pero no solamente el ámbito de la consejería bíblica se encuentra en responsabilidad del pastor. Hoy voy a demostrar a través de las Sagradas Escrituras que la edificación de la iglesia también recae en los congregantes de la iglesia. Es decir, todos y cada uno de nosotros, de acuerdo a la palabra de Dios, debemos de estar preparados. ¿Para qué? Para edificar al otro. Y vamos a empezar a establecer estos principios bíblicos importantes. Vamos a leer varios pasajes bíblicos que nos permitan de alguna manera establecer este fundamento.
para que los que quieran anotar lo anoten. Número 1, Romanos 14:14. Romanos 14:14. Dice la palabra de Dios: yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él, ¿qué dice? Para él lo es. Si un creyente se convence de que cierta conducta es pecado, así su dictamen sea erróneo, nunca debería practicarlo. Si lo hace, violará su propia conciencia y experimentará la culpa. La consejería bíblica tiene varios aspectos que nosotros debemos de considerar para que no solamente ayudemos a los demás, sino incluso a los mismos integrantes de la familia. La familia que Dios nos ha permitido de alguna manera obtener, la familia de carne y sangre, pero también la familia espiritual, que es muy importante. En Hebreos 3, versículo 13, dice la palabra de Dios. Hebreos 3, versículo 13. Dice la palabra de Dios: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca. ¿Por qué? Por el engaño del pecado. Vean en primer lugar lo que la palabra de Dios nos dice: antes exhortaos los unos, ¿a qué? A los otros. ¿Con qué propósito? Con el único propósito de que el engaño del pecado no endurezca nuestro corazón. En esta admonición se alude a que los creyentes individuales deben rendirse cuentas entre sí y que la iglesia como cuerpo tiene una gran responsabilidad. ¿Ante quién? Ante Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice que debemos nosotros, ¿qué? Exhortarnos los unos a los otros. No solamente es una responsabilidad del pastor exhortar a la oveja, que obviamente lo hacemos y llegamos a aplicar disciplina, pero la Biblia dice claramente que debemos ¿de qué? De exhortarnos los unos a los otros. El pecado nos engaña y el peor enemigo que tenemos somos nosotros mismos, por nuestra naturaleza caída, por nuestra naturaleza pecaminosa. Todo cristiano tiene tres enemigos: el mundo, el diablo y sus ángeles caídos, pero también tenemos como enemigos nuestra propia naturaleza. ¿Quién es el peor enemigo de los tres? Uno mismo, porque dormimos, comemos y andamos con esta naturaleza pecaminosa. Esta es la razón por la cual el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, a partir del versículo 18, el capítulo 7 de Romanos nos muestra
la guerra tan terrible, tan devastadora que existe en cada cristiano, en cada creyente. Cuando venimos a Cristo existe una lucha, una guerra interna, que si nos descuidamos, el pecado nos va a seducir y nos va a engañar. Y pareciera que cuando estamos haciendo las cosas mal, no pasa nada. ¿Por qué? Porque el pecado nos ha engañado. Dice la palabra de Dios en Romanos 7:18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, ¿qué dice? No mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente y que me llevan cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley ¿de qué? Del pecado. El pecado es esa área, esa naturaleza caída, adámica, en la cual todos los seres humanos hemos nacido. Hemos nacido en pecado. Uno de los salmos dice, en pecado me concibió mi madre. Todos los seres humanos nacimos o nacemos con una naturaleza pecaminosa. Hay algo dentro de nosotros que se llama pecado, es una enfermedad espiritual que hay dentro de nosotros y que muchas veces ese mismo pecado nos engaña. Es un engaño que hay en nosotros y por el cual muchas veces no queremos soltar ese pecado porque estamos engañados. El apóstol Pablo, él pudo de alguna manera reconocer esta área caída, pecaminosa, este defecto que todos tenemos. Y esta es la razón por la cual nosotros debemos de considerarnos los unos a los otros para que podamos nosotros librarnos del engaño del pecado. En Santiago capítulo 5, Santiago 5:26, dice la palabra de Dios: confesaos vuestras ofensas al pastor. ¿Dice eso? La Biblia claramente dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Sí o no dice eso? O tengo otra Biblia. Y dice la palabra de Dios, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Vemos cómo la palabra dice, exhortaos los unos a los otros, confesaos vuestras ofensas los unos y ¿qué? A los otros. ¿Qué es lo que no permite que nos confesemos, que nos exhortemos los unos a los otros? El orgullo. El orgullo. Porque cuando alguien quiere exhortarnos, luego el pecado surge inmediatamente y entramos a la ¿qué?
a la defensiva. Y no es otra cosa más que una manifestación de un engaño que nosotros tenemos y que el pecado ha hecho con nos. Pero yo, ¿por qué? A ver, y te pones como, ahora sí, gallito de pelea, ¿no? Ese es el orgullo. Pero vamos a ver que dentro de la consejería bíblica el Señor nos muestra la forma en que debemos de llegar a exhortarnos y incluso a confesar nuestras faltas los unos por los otros. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11, nos dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Si se dan cuenta, aquí en ningún momento de la palabra de Dios está que el pastor, ¿o sí? Es unos a otros. Se exhortan los unos a los otros, confiesan sus faltas los unos a los otros, se animan los unos a los otros, se edifican los unos a los otros. Uno de los grandes problemas que vemos en las congregaciones es que no se enseñan estos principios bíblicos. Y pareciera que la relación de la iglesia es la iglesia y el pastor. Y lo que nosotros debemos de entender es que no debemos de enseñar esto. Nosotros debemos de enseñar es que no debe de haber una relación o establecer un vínculo muy fuerte entre la iglesia y el pastor. Nosotros tenemos que enseñarles que su relación es ¿con quién? Con el Señor, en primer lugar. Y que una vez que tenemos una relación con el Señor, entonces para que la iglesia sea edificada de una manera sana, se tienen que establecer estos principios. Si yo veo a un hermano que anda en una falta, voy y en el amor de Cristo yo lo exhorto. Voy y lo exhorto. Voy y le digo. Si una persona está desanimada, está con desánimo, ¿sí? Voy y ¿qué? Y la animo, la edifico. Le digo, yo veo que estás en desánimo, hermano. Necesitas continuar adelante. Tomar de alguna manera la fe de nuestro Señor y seguir corriendo en esta carrera de la fe. Porque en esta vida cristiana nos vamos a desanimar, ¿o no? ¿Cuántos desanimados hay aquí? Muchos estamos desanimados, pero nosotros debemos demostrarnos como somos. Muchos venimos desanimados, muchos venimos de alguna manera con diferentes problemas. La vida cristiana no es fácil. La vida cristiana es un caminar en donde cada día que tú quieres acercarte más a Dios, a veces hasta más problemas vas a tener. Desiertos, situaciones difíciles, complicadas. Y esto Dios lo permite para que nuestra fe se fortalezca. Pero muchas veces en nuestra debilidad nos desanimamos. Nos desanimamos. Y esa es la razón por la cual la Biblia nos dice: anima a tu hermano, exhorta a tu hermano, ponte a cuentas con él también, porque son parte, somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, solo que tenemos diferentes funciones. En Romanos capítulo 15, versículo 1, la Biblia nos dice lo siguiente. Romanos 15:1, vayamos a Romanos 15:1. Vean lo que dice la palabra de Dios.
Así que los que somos fuertes debemos de criticar a los débiles. ¿Eso dice? Así que los que somos fuertes debemos de murmurar contra los débiles. ¿Eso dice? Vean lo que dice. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Qué lejos estamos muchas veces de los principios bíblicos, ¿no? Porque a veces hacemos todo lo contrario. La palabra soportar significa levantar una carga y llevarla. Se emplea con referencia, por ejemplo, a llevar un cántaro de agua, transportar a un hombre y en sentido figurado para el hecho de sobrellevar una obligación. Lo que el texto nos está diciendo es que los fuertes no solo deben de tolerar a los débiles o a los hermanos más débiles, sino, escuchen esto, prestar su hombro y ayudarlos a llevar sus cargas con la demostración de amor y consideración práctica. Esta palabra flaqueza se traduce mejor como debilidad, los débiles. En Romanos 14:1 dice la palabra de Dios: recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. En Gálatas capítulo 6, versículos del 1 al 2, que fue el texto con el que iniciamos la lectura del día de hoy, vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. ¿Con qué tipo de espíritu? Con espíritu ¿de qué? De mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas ¿de qué? De los otros, y cumplir así la ley ¿de quién? La ley de Cristo. Vean lo que dice la palabra de Dios. Si alguien vio o alguien de alguna manera sabe que un cristiano está en una falta, ¿qué es lo que le dice que haga? Que vayan con el pastor y le digan: ese hermano está metido en un problema. ¿Eso es lo que dice la palabra del Señor? No, dice que si alguno fue sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu ¿de qué? De mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley ¿de quién? De Cristo. Es algo que nosotros debemos de entender, que la palabra de Dios nos muestra. Cuando uno ve a una persona en una falta, la palabra dice: no te enojes contra él, le digas: ¿y tú qué onda, no? Pecador. ¿O le dice eso? ¿Qué dice la palabra de Dios? Restauradle. Ir y restaurar a esa persona. Y vean lo que dice, no dice exhortarle, dice restauradle. Y eso es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque esta palabra, restauradle, se emplea algunas veces
en sentido metafórico para la resolución de disputas o argumentos, y su significado literal es remendar o reparar, con referencia incluso al acomodamiento de un hueso fracturado. O sea, lo que un huesero muchas veces hace, o un ortopedista, cuando un hueso está roto o está fracturado, ¿lo qué? Lo acomoda en su lugar, lo está restaurando. Eso es lo que de alguna manera el apóstol Pablo nos está diciendo. Es un proceso básico de restauración, y es el proceso básico de restauración que vemos en Mateo capítulo 18, versículos del 15 al 20, que ya hemos estudiado en algunas otras ocasiones. Vayamos allá. Y aquí vienen de alguna manera los principios que hay que recordar. Dice la palabra de Dios: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Primer paso. ¿Qué tienes que hacer? Ir y reprenderlo. Es el primer acomodamiento que estaría haciendo de alguna manera el huesero o el ortopedista. A ver, el primer punto es, voy a ver si se acomoda con esto, ¿no? Si el hueso se acomoda con esto, entonces voy a solas con el hermano y lo confronto. Dice el versículo 16, ve y repréndelo, perdón, 15, ve y repréndelo estando tú y él solo. Si te oyere, ¿has ganado a quién? Hermano en Jesucristo, tú no puedes seguir robando, ve con él. Hermano de Jesucristo, tú no puedes seguir engañando, no puedes seguir mintiendo. Hermano de Jesucristo, no puedes seguir cometiendo adulterio, fornicación, no puedes seguir evadiendo impuestos, no puedes seguir haciendo esto. Tú como hermano lo tienes que ir, ¿qué? Con él. O hermano de Jesucristo, ¿algún problema tienes conmigo? ¿Algún problema tenemos? ¿Por qué razón ese comportamiento? Vamos y lo hablamos a solas. Versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. No quiere entender el hermano, vas con 2 hermanos y vas a ver si de esa manera se puede acomodar mejor el hueso. Dice la palabra de Dios: si no te oyere, a ellos hasta ese momento dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, entonces no es nacido de nuevo, no es cristiano. Entonces dice: tenlo por gentil y publicano. ¿Por qué? Porque cuando una persona aplica los principios bíblicos, el que nos da, lo vamos a ver, el convencimiento del pecado no es el argumento que yo le diga al hermano. ¿O sí? No soy yo. ¿Quién es el que lo va a convencer? El Espíritu Santo. Si es que el Espíritu Santo está en él, si es hermano. Ahora, si no escuchó el Espíritu Santo, entonces no obró en su corazón, no hizo nada, lo vamos a ver, y simple y sencillamente lo debemos tomar como ¿qué? Como gentil y publicano. Esa persona no ha nacido de nuevo. El Espíritu Santo no está obrando, porque no es por lo que yo diga, sino por lo que el Espíritu Santo de alguna manera va a hacer. Vamos a ver de qué manera entonces nosotros debemos de establecer la consejería bíblica. Ya vimos que la responsabilidad, en primer lugar, no es exclusiva del pastor, ¿o sí? Es exclusiva ¿de quién? De todos los que forman el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahora, ¿qué y de qué manera lo debemos de hacer? En primer lugar, vamos a entender el siguiente principio, que debe de romper todo pensamiento erróneo con respecto a la iglesia. En Marcos 2:17 dice:
Marcos 2:17 dice: al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los, ¿qué cosa? Los enfermos. No he venido a llamar justos, sino ¿a quién? A pecadores. Desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque muchos venimos de una cosmovisión de la iglesia tradicional, ¿no es así? En donde según cuando entrábamos a la iglesia, hasta tenías que entrar así: no hagas ruido, porque te encuentras en la casa de Dios. ¿No es así? Y pensábamos que ahí se encontraba Dios. Y ahí hasta venías quién sabe de dónde, a lo mejor te habías echado unas, pero ahí sí ponías tu carita de... para que vieran que en verdad eras totalmente espiritual. Y vemos que esta cosmovisión, aún en muchos cristianos, existe. Tenemos mente de cristiano y corazón de católico, luego les digo. ¿Por qué? Porque no se ha renovado aún ese corazón. Y nosotros debemos de empezar a quitar toda tradición de nuestras vidas. La iglesia no es un lugar de edificios, porque Dios no habita, como lo dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, Dios no habita en edificios hechos por manos de hombre, como si Él tuviera necesidad de algo, sino que Él le da aliento a todo ser viviente. Dios de alguna manera habita, de acuerdo a la Biblia, en nosotros. Ahora nosotros somos el tabernáculo de Dios aquí en la tierra. Y todos, cada uno de nosotros somos el templo de Dios. El templo de Dios es cada uno de nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. Pero además, lo que debemos de entender, amados en Cristo, que también el Señor hace una analogía a la iglesia como un hospital. ¿Sí lo ven? Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Lo primero que debemos determinar es, o que debemos entender, es que la iglesia es un hospital, porque Jesús vino por los enfermos. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, lo que sucede en nosotros es que somos justificados en el Espíritu. Es decir, somos declarados justos delante de ¿quién? De Dios, aún siendo pecadores. Y eso quiero que lo entendamos, amados en Cristo. Nadie de nosotros puede ser justificado por las obras de la ley. La palabra de Dios dice que no hay justo ni qué, ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. Todos se desviaron de una y de otra manera. Todos hemos sido perdonados por la gracia de Dios, no por ninguna obra que nosotros debemos hacer. Obviamente, esta gracia que Dios nos da, no la vamos a utilizar para continuar ¿en qué? En el pecado, sino todo lo contrario. Nosotros tenemos que esforzarnos, ¿para qué? Para santificarnos cada día más. Veamos esta verdad en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9, del 9 al 11, perdón. Dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados,
ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los malicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí vemos que el apóstol Pablo empieza a establecer una lista de diferentes pecados: fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echan con varones, los ladrones, los ávaros, los borrachos, los maldicientes, los estafadores. Ninguno de ellos puede heredar el reino de Dios. Pero vean lo que dice el versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. ¿Y quién hizo esa obra? Y por el Espíritu ¿de qué? De nuestro Dios. No por lo que nosotros somos, sino es el Espíritu de Dios el que hizo esta obra sobrenatural en cada uno de ¿quién? De nosotros. O sea que el que era menos, así el más light era trapecista, de acuerdo a la palabra de Dios. ¿De dónde nos sacó el Señor? De lo vil, de lo menospreciado, del lodo. Estábamos en el lodo y el Señor nos agarró, nos limpió, nos santificó, nos dio vestiduras blancas allí y nos dijo: ahora sí, eres una nueva criatura. Empieza a portarte como hijo de Dios. Ahora bien, esto no significa que un hijo de Dios no pueda llegar a caer en pecado. La diferencia es que ahora un hijo de Dios sabe y tiene conciencia de lo que es, de que hay una lucha interna, de que está luchando día a día en contra de un poder que está dentro de nosotros que se llama pecado. El cristiano no es el que ya no peca. El cristiano es el que cuando llega a pecar, sufre, le duele, llora y le dice al Señor: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. El cristiano es una persona que se duele por su pecado, que le dice al Señor: Señor, ya quiero que vengas, porque este pecado que está aquí. El cristiano es una persona que se arrepiente y lucha por dejar su pecado. Porque una persona que no es cristiana va a continuar en su pecado, no se duele, no le duele, no hay un arrepentimiento sincero, no hay un dolor en él, no hay algo que a esa persona le diga: Señor, aquí estoy, y con lágrimas ahí arrodillado en su cama le está diciendo: Señor, basta. Basta. Y lucha, y cae, y se levanta. Ese es un cristiano, porque tiene conciencia y el Espíritu Santo lo redarguye y le da convicción de pecado. Vean lo que dice Primera de Juan. Capítulo 1. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, ¿qué? El justo.
Nosotros entonces debemos de entender que cuando llegamos al Señor, comenzamos un proceso a nivel almático que se llama la santificación. Y es decirle no al pecado, al poder del pecado. Y el Espíritu Santo nos ayuda. Entonces la consejería existe para ayudar a resolver los problemas de las personas que tienen en el pecado y que además están siendo engañadas. ¿Por qué? Por el pecado. A veces ni siquiera se dan cuenta o no lo quieren reconocer porque hay un engaño. Hay algo en el corazón, hay un endurecimiento. De repente vemos, pues es que todos pecan, no hay ningún problema. La palabra de Dios dice, no hay justo ni a un uno. Bueno, entonces yo no tengo ningún problema. ¿Qué está sucediendo en el corazón de esa persona? Engaño. El pecado lo ha engañado. Además, pues ya Dios me perdonó, yo voy a ir a la vida eterna, yo ya tengo la vida eterna. Pero no, ese sentir es por un corazón engañado. Porque un corazón que está siendo dirigido por el Espíritu Santo es un corazón que lucha día a día para dejar el pecado. Pero cuando ya está endurecido el corazón, ya hay un callo ahí en el corazón, de la misma manera que existen los callos. Cuando hay un callo, ya ni te duele, ¿no? Tú le picas y ahí en el callo, ¿sí o no? Ya no hay sensibilidad. Bueno, el corazón, por causa del pecado, se vuelve igual. Llega uno, escucha la palabra, sí, pues estuvo padre la predicación, estuvo bien, estuvo chida, y listo. No hay un cambio. No hay una transformación en el corazón del ser humano. El pecado ha hecho ya una callosidad ahí. La palabra noutesia, de la cual viene la palabra neutérico, que es aconsejar, neutéricamente, es decir, aconsejar con bases bíblicas. Neutesia es el término griego utilizado para referirse a la consejería bíblica. Neuteto es el verbo de esta palabra, y esta palabra neuteto se traduce como amonestación, corrección e instrucción. Entonces, la consejería bíblica está basada en tres aspectos: amonestar, corregir e instruir. Repito, la consejería bíblica está basada en tres aspectos: amonestar, corregir e instruir. En Romanos capítulo 15, versículo 14, nosotros leemos lo siguiente. Y aquí están los requisitos para que nosotros podamos corregir, amonestar e instruir, que son parte de la consejería bíblica. Dice la palabra de Dios en Romanos 15, 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que el pastor debe de estar lleno de bondad, lleno de todo conocimiento. ¿Dice eso? Obviamente el pastor lo debe de tener, pero no solo el pastor. ¿Qué dice? Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estéis llenos ¿de qué? De bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis, ¿qué dice? Amonestaros los unos a los otros. ¿Sí lo ven? Dile a la persona que está a tu lado: hermano, necesito estar lleno del conocimiento de Dios para amonestarte. Necesito estar lleno de bondad para amonestarte. Es lo que necesitamos. No solamente es el pastor, sino todos y cada uno de ustedes deben estar llenos ¿de qué? De bondad y de conocimiento ¿de quién? Del Señor. ¿Para qué? Para amonestarnos los unos a los otros.
¿Qué es lo que nos impide la amonestación? Como les había dicho, el orgullo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a amonestar a alguien, el pecado lo tiene engañado, ¿cierto? Entonces lo primero es que vamos a... Pero si yo no murmuré, yo no he dicho ningún chisme, yo no he cometido nada. ¿Empezamos a qué? A negarlo, ¿no? Y nosotros debemos de pedirle a Dios sabiduría. Por eso necesitamos tener y estar llenos de ¿qué? De bondad y de conocimiento. ¿Por qué? Porque a través de la bondad y a través del conocimiento de la palabra de Dios, nosotros como un bisturí tenemos que ir de alguna manera penetrando en un corazón engañado para que pueda ser restaurado. Cuando una persona va a acomodar un hueso, es porque sabe cómo están los huesos, ¿cierto? Y si no, empieza a ver y a verificar, híjole, este hueso como que si lo muevo para acá lo voy a romper más. Tiene que hacerlo con cierta técnica, con cierta estrategia, para que pueda ¿qué? Acomodar el hueso. Bueno, de la misma manera, nosotros cuando vamos a amonestar o cuando vamos a darle una consejería bíblica a alguien, lo tenemos que hacer con sabiduría. Para eso necesitamos el conocimiento ¿de quién? De Dios. Y para eso necesitamos hacerlo ¿con qué? Con bondad. Porque luego de repente me dicen, pastor, yo ya amonesté a ese hermano. Y le digo, pero es que no lo amonestaste, le diste una regañiza de aquellas. Eso no es amonestar. La amonestación tiene que ver con corregir, como ya lo vimos. ¿Y cómo se corrige? ¿Por qué una persona está actuando como actúa? Porque esa persona cree que es lo correcto, o al menos sabe que no hay ningún problema. Porque si no, no lo haría. ¿Sí me explicó? Y si lo hace deliberadamente, el problema es aún más grave. Esa persona tiene un problema no solo con ella, sino ¿con quién? Con Dios. La amonestación significa que yo tengo que establecer en la mente de una persona que tiene un error, le tengo que meter en su mente una verdad bíblica. Esa es la amonestación. Establecer una verdad bíblica en la mente de una persona que tiene un concepto erróneo. Para esto necesitamos 3 principios básicos. El primer principio es que debemos de entender que cuando vamos a amonestar a una persona, debemos de esperar un cambio. Un cambio. Por medio de la consejería, existen pautas y actividades pecaminosas que debemos detectar que se deben de cambiar con la palabra ¿de quién? De Dios. El primer punto que debemos de entender es que nosotros no vamos a cambiar a nadie con nuestros propios argumentos. Nosotros tenemos que utilizar la palabra del Señor. Por eso debemos de estar llenos ¿de qué? Del conocimiento de Dios. Ahora bien, ¿puede una persona estar errada en un conocimiento, aun cuando saque de la palabra de Dios? Sí, puede estar en un error. Y esta es la necesidad por la cual necesitamos que prepararnos en el conocimiento ¿de quién? De el Señor. Porque de otra manera podríamos estar estableciendo un error erróneo al error que ya se tiene. Por ejemplo, el Evangelio de la Prosperidad, si tú le dices, es que tú tienes que ser millonario, si no, Dios no te bendice. Pues eso no es bíblico, ¿no? No es un principio bíblico. Y las personas pueden decir, pues entonces, yo necesito, entonces, tengo un problema espiritual por ser pobre, o por tener mi casita en la Infonavit, o por tener, Dios no quiere nada conmigo. No, tienes que ser millonario, tienes que ser un campeón. Empiezan de alguna manera a establecer principios que no vienen en la palabra ¿de quién? De Dios. O al revés, cuando de alguna manera somos demasiado legalistas y decimos, y la santidad, ¿no? Y te sientes muy santo y te sientes aquí y yo no me junto con esos porque yo sí estoy en una relación con el Señor. Entonces, ¿dónde está la exhortación y la edificación los unos a los otros? Entonces nos podemos ir ¿a qué?
a ciertos extremos y debemos de tener mucho cuidado, debemos de tener un conocimiento claro de la palabra de Dios. Esto significa que nosotros debemos de procurar cada vez ser llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Por lo que se debe tener una relación íntima con Dios para vivir en el Espíritu. Sin esto no vamos a poder ser dirigidos por Dios y la confrontación puede ser una confrontación defectuosa. Y nosotros debemos de entender que lo primero que debemos de considerar es la restauración de la persona que anda en una falta y que no está de alguna manera caminando bajo los principios de Dios. La consejería bíblica es llevada entonces por cristianos que están convencidos que el cambio es por medio del Espíritu Santo. Veamos lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos del 13 al 15. Filipenses 2, del 13 al 15. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y vean lo que dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares, ¿en qué? En el mundo. Entonces nosotros debemos entender que no es por los argumentos o ideas propias, sino por la obra ¿de quién? Del Espíritu Santo en la persona. Nosotros solamente vamos a ¿qué? A llegar en bondad, en amor, en humildad, confrontando con autoridad, porque la palabra de Dios de alguna manera establece la confrontación, pero es Dios el que va a hacer la obra. Entonces debemos de tener en cuenta esto. El segundo punto, después del cambio, es la confrontación, que consiste en enfrentar con amor a la persona. Enfrentamiento que surge de una sincera y profunda preocupación y que tiene el propósito de hacer los cambios en la vida de la persona que Dios quiere. Significa que un cristiano ministra personalmente a otro dándole el consejo de las Sagradas Escrituras, pero con un corazón sincero, genuino y preocupado por el bienestar de la otra persona. Porque muchas veces queremos más bien como que sentirnos muy espirituales y ya no lo hacemos por la persona para que sea restaurada, sino por nuestro propio beneficio. Y eso es lo que no debemos de permitir en nuestras vidas. Dice 2 de Timoteo 2, del 24 al 26. Vean lo que dice la palabra de Dios. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija ¿a quién? A los que se oponen. Y vean lo que dice: por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen ¿de qué? Del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad ¿de quién? De Él. Nuestro propósito es principalmente pedirle al Señor que Dios le conceda el arrepentimiento, porque aún
cualquier consejero, cualquier consejería a una persona que no hay arrepentimiento en su corazón, no podemos hacer ¿qué? Nada. ¿Qué significa? Que el espíritu está ahí apagado y que solamente Dios, a través de una disciplina muy fuerte, a través de un desierto muy fuerte, es como puede sacar ¿qué? Toda esa callosidad que hay en el corazón del ser humano. Y es cuando Dios dice, basta, hasta aquí llegaste, si es que es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que al que recibe como hijo, azota, y al que no, bastardo es. Al que ama, disciplina. Y eso el Señor lo hace, y cuando el Señor disciplina, disciplina. Y la mano del Señor es dura, muy dura. El último punto es interés y afecto. Los consejeros deben considerar la consejería como un proceso de la santificación, donde un cristiano ayuda a otro a enfrentar los problemas y las luchas que le impiden crecer ¿en quién? En Dios. Utilizando la palabra de Dios, el consejero aplica las prácticas de la Escritura, los principios que la Escritura nos establece para poder ¿qué? Ayudar a la persona que lo necesita. Para eso nosotros debemos de pedirle a Dios sabiduría y que nos dé las fuerzas, las palabras, el tiempo y el momento para poder ayudar ¿a quién? A la persona que está en una falta o en un pecado. La Biblia es la guía que Dios dio para realizar el cambio que se necesita y para poder vivir una vida agradable a Dios. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 3 al 7 nos dice: pues la voluntad de Dios, ¿qué cosa es? Vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen ¿a quién? A Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos llamó Dios a inmundicia, sino ¿a qué? A santificación. Entonces vemos claramente cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para todos nosotros es la santificación. Nosotros debemos de entender que toda la palabra de Dios es útil. ¿Para qué? Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir ¿en qué? En justicia. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17. Recordemos, la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir ¿en qué? En justicia. Esta es la razón por la cual nosotros debemos de estar preparados en todo el conocimiento de Dios. Y por último, solo quiero leerles el Salmo 1, versículos del 1 al 3. Y con esto terminamos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hermanos en Jesucristo,
La responsabilidad de la edificación de la iglesia es de todos, no solo del pastor, sino de todos y cada uno de ustedes. Nosotros tenemos que aprender estos principios bíblicos y debemos de recordar que el Señor nos manda a exhortarnos los unos a los otros, a edificarnos los unos a los otros, a orar los unos a los otros, a confesar sus faltas y sus fallas los unos a los otros y también a exhortarnos los unos a los otros. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Para esto, el consejero, que es un servidor, y cada uno de ustedes debe pasar mucho tiempo en la palabra de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú sigas obrando en la vida de cada uno de tus hijos. Gracias te damos, Señor, porque hoy nos muestras principios importantes que debemos de seguir y que debemos de recordar, Padre eterno. Hoy nos has mostrado, Señor, lo importante que es exhortarnos los unos a los otros, edificarnos, animarnos, confesar nuestras faltas los unos a los otros, Padre. Y esta responsabilidad lo has dado a la iglesia. Señor, ayúdanos, Padre, danos sabiduría, danos el valor, Señor, la fortaleza que necesitamos para continuar adelante. Danos esa sabiduría para poder ayudar a otros y para poder edificarlos, Señor. Que no haya en nuestro corazón más que la edificación de tu iglesia. Que podamos levantar al caído, Señor. Aún al cristiano caído, Señor, orar por él, levantarlo, exhortarlo, para que él pueda, Señor, también ser parte del propósito por el cual tú lo has llamado, y que el reino sea extendido, así como tú lo deseas, Padre Santo. Creemos, Señor, lo que tu palabra dice, que tu voluntad tiene que ver con nuestra santificación, Señor. Y nosotros debemos de entender, Padre Santo, que tú nos ayudas a través de tu palabra a poder exhortar, instruir y enseñar a cada uno de nuestros hermanos. Y si en esta tarde tú no has recibido el Espíritu de Dios, que es el que puede convencerte de pecado, que es el que puede convencerte de juicio, que es el que puede convencerte de toda iniquidad en tu corazón, yo te pido que hoy te arrepientas de todo corazón y que le pidas al Señor perdón para que Él venga, limpie tus pecados y a través de su Espíritu te haga una nueva criatura. Si tú hoy le quieres entregar tu vida a Cristo, solamente haz esta oración. Dile: Padre eterno, hoy vengo delante de ti, Señor, te pido perdón por mis pecados, por mis iniquidades. Te pido perdón, Padre Santo, por aquello que hay en mi corazón, Señor, y que hoy lo suelto delante de ti, Padre Santo. Perdóname, Señor, porque hoy reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Hoy reconozco, Padre Santo, que he hecho lo malo. Pero creo que en la cruz del Calvario nuestro Señor Jesús derramó su sangre para el perdón de mis pecados y resucitó al tercer día. Hoy te recibo, Señor Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Y te doy gracias por este momento, por este tiempo. A ti te doy la gloria y la honra, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Quién le da un fuerte aplauso al Señor?